Y les voy a compartir pantalla. Bien, antes de empezar, ¿no? Con el análisis de cómo se mueve la demanda, vamos a ver un supuesto, ¿no? Que siempre se usa en todos los modelos económicos, ¿no? Porque habíamos hablado que, pues, los modelos son representaciones de la realidad, pero simplificadas, ¿no? Siempre se simplifica con la idea de ver cómo una de las variables se mueve solita y ya después entonces la utilidad es irle agregando más variables para ver efectivamente qué sucede en la realidad, ¿no? Entonces, este supuesto ceteris paribus, pues nos dice que, bueno, ya sabemos, ¿no? De entrada, la curva de oferta y la curva de demanda nos representa una relación entre cantidades y precios, ¿no? Que hay disponibles en una sociedad. Un supuesto que se usa como base es el ceteris paribus, que nos dice que se van a mover estas curvas de oferta y demanda, pero no van a cambiar los factores económicos relevantes, ¿no? Es decir, no va a cambiar la tecnología, no va a cambiar el precio del producto, perdón, no va a cambiar las cantidades que se demandan, sino solamente va a cambiar el precio y la cantidad como tal, ¿no? Y de esa relación, pues, surgen estas curvas de oferta y demanda. Este supuesto que nos dice no se modifica nada más, es decir, no se modifica, por ejemplo, la forma de gobierno, no se modifica el ciclo económico, no se modifica la cantidad de importaciones y exportaciones, se le llama ceteris paribus, que quiere decir todo lo demás permanece constante, ¿no? Entonces, si todo lo demás permanece constante, entonces podemos ver perfectamente cómo funcionan estas leyes de oferta y de la demanda en un modelo económico, ¿no? Y de hecho, cuando nosotros aprendemos este supuesto de ceteris paribus, ¿no? Siempre decimos, ¿cómo te fue en el examen? Bueno, ceteris paribus me fue bien. Es decir, si no pasa nada extra, pues yo creo que me fue bien, ¿no? O vas a ir a tal lado, pues ceteris paribus, sí voy a ir, ¿no? Es decir, si no pasa nada extra, pues sí voy. Entonces, ok, ese es uno de los principales supuestos que se usan siempre que vamos a hacer entonces análisis con modelos económicos. Y ahora sí, si ustedes recuerdan, la demanda es la cantidad de cualquier bien o servicio que la gente va a comprar dependiendo del precio al que se ofrece, ¿no? Mientras más alto es el precio, pues obviamente menor será la cantidad que se demanda. Y también cuando baja el precio o a precios menores, pues entonces va a haber una mayor cantidad que se va a demandar. Hay un concepto además que es justamente el plan de demanda, ¿no? Y la curva de demanda. El plan de demanda es una tablita que nos va a mostrar la cantidad de los bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a comprar a cada uno de los diferentes precios, ¿no? Y ya de hecho habíamos visto una tablita así. Esa tablita, pues justamente nos va a dar las diferentes combinaciones que hay entre los precios, ¿no? Que son estos que están verticales, y la cantidad demandada. Aquí, por ejemplo, nuestra tablita sería, si cuesta 3 euros, entonces queremos 10 kilos, ¿no? Si cuesta 5 euros, pues entonces queremos 20 kilos, bueno, millones de kilos. Si cuesta 6 euros, pues entonces queremos, ya me equivoqué. Si cuesta 3 euros, queremos 40 kilos. Si cuesta 5 euros, queremos 20 kilos. Y si cuesta 6 euros, queremos 10 kilos, ¿no? Esa sería la relación. Si nosotros hacemos una tabla, pues colocaríamos precio, 3, 5, 6, ¿no? Y así 7, 8, 9, 10, hasta donde llegue. Y en la otra columna tendríamos las cantidades, que son 10, 20, 30, 40, ¿no? Y así hasta donde llega justamente esa curva de demanda. Eso sería como tal nuestro plan de demanda. La curva de demanda, pues, va a ser justamente la representación gráfica de ese plan de demanda. Entonces, la lógica en cuanto a la demanda es que a precios más altos, pues va a ser menor la cantidad demandada. Es decir, si se llega a dar un aumento en el precio, entonces la cantidad que demandan todos los consumidores va a empezar a disminuir a ese precio al que estaba ofrecido, ¿no? La curva de demanda, entonces, como representación de este plan de demanda,
nos va a mostrar la relación que hay entre esa cantidad demandada y el precio. Y bueno, aquí hay otra cosa curiosa, ¿no? Que siempre los economistas hablan de curvas, aunque las representen como líneas, ¿no? Y obviamente en el mundo real, pues estas curvas de demanda siempre van a tener una pendiente negativa porque siguen esta lógica, ¿no? A un mayor nivel de precios, entonces las cantidades que se demandan son mucho menores. De ahí se puede establecer justamente una regla general, ¿no? Que es la ley de la demanda, que nos dice que el aumento del precio de un bien pues va a llevar a los consumidores a disminuir la cantidad que demandan de los oferentes. Y obviamente se llama ley de demanda porque es un principio que siempre se cumple, ¿no? Entonces, de ahí que la curva de demanda siempre va a tener una representación decreciente. Cuando se establece un nuevo plan de demanda, y tenemos que la cantidad que se demanda a cada uno de los precios es mayor al anterior, entonces lo que vamos a tener es un desplazamiento de la curva. Mientras que en esta de aquí, el desplazamiento era sobre la misma línea, ¿no? Si aumentaba el precio, pues entonces disminuía la cantidad demandada, pero todos los movimientos se daban sobre esta misma línea. Y podemos estar hablando que hablamos de una temporalidad estática, ¿no? A tal día, si aumenta el precio, entonces van a demandar menos. Si disminuye el precio, entonces van a demandar más. En este caso, normalmente estos desplazamientos de la curva se dan con una temporalidad mayor, ¿no? Es decir, podemos estar hablando acá de un corto plazo y aquí vamos a estar hablando de un mediano o de un largo plazo. Este desplazamiento de la curva entonces va a ser un cambio en la cantidad demandada, pero al mismo precio. Si ven aquí el precio es exactamente el mismo, 3, ¿no? 3 euros por kilogramo. Pero como tal, lo que se modificó fue la cantidad que se demanda. Inicialmente, ¿no? Lo que teníamos acá, a 3 pesos se demandaban 40 millones de kilos al mes. En este caso, a ese mismo precio, que es de 3 euros por kilo, se van a demandar 60 millones de kilos por mes. Esto lo llamaríamos un desplazamiento de la curva, porque toda la curva se desplaza más alejado del horizonte, ¿no? Es decir, hacia la derecha. Y a eso le vamos a llamar un aumento de la demanda. ¿Por qué puede aumentar la demanda? Pues la razón más básica, ahorita vamos a ver varios casos, pero la razón más básica es porque se incrementa la población. Se va a demandar mayor cantidad, ¿no? De kilogramos en este caso al mes porque la población se incrementó, pero la disposición a pagar pues sería la misma. Tenemos entonces movimientos a lo largo de la curva de demanda, ¿no? Que son estos que se dan a través de ella sin necesidad de desplazarla. Y estos movimientos a lo largo de la curva de demanda, pues simplemente nos van a indicar cantidades demandadas diferentes como consecuencia de la variación del precio, ¿no? Es sobre la misma curva, que es esta. Si varía el precio, ¿cómo se modifica esa cantidad que se demanda? El desplazamiento de la curva de demanda, pues sí ya implica que se va a modificar o va a avanzar o se va a desplazar y puede ser a la derecha o a la izquierda completamente mi curva de demanda. De tal forma entonces que eso se van a dar justamente, se pueden dar los dos movimientos, ¿no? En la realidad, pero en el corto plazo normalmente se considera que lo que se puede modificar es el precio, ¿no? Es decir, ceteris paribus, si nada más se modifica, lo que va a hacer que se desplace a lo largo de la curva, pues son esas modificaciones del precio, ¿no? Si incrementa el precio, pues se demanda menos, y si se demanda más, pues entonces también el precio va a tender a incrementarse, ¿no?
sí se puede dar este movimiento también de desplazamiento de la curva. ¿Cuándo se va a desplazar? Pues cuando sí hay otros factores que se modifican y entonces eso va a significar un movimiento completo de la curva. Por ejemplo, ¿no? La demanda, la cantidad demandada podría aumentar aun cuando los precios permanezcan constantes. Si esto se produce, pues entonces se desplaza toda la curva hacia la derecha, ¿no? Es decir, la cantidad nueva que se demanda es mayor, pero no hay como tal una razón de modificación del precio, es decir, los costos de producción siguen siendo los mismos, solamente que ahora hay una mayor cantidad de demanda. De tal forma entonces que un aumento de la demanda nos va a hablar de que se está desplazando toda la curva de demanda hacia la derecha, ¿no? Independientemente del precio. Los consumidores como tal van a estar demandando una mayor cantidad del bien o del servicio, mucho más que en el periodo anterior o que en el momento inmediato anterior. Una disminución de la demanda, pues entonces se referiría a un desplazamiento de la curva de la demanda a la derecha. Y eso implica que a cualquier precio los consumidores van a demandar una cantidad del bien menor o un servicio menor que antes, ¿no? Esto, por ejemplo, también puede suceder y es muy común, de repente seguramente ustedes han escuchado en las noticias que dicen, es que hubo una contracción de la demanda. Esa contracción de la demanda implica que disminuyó la demanda y entonces va a implicar que la curva de demanda se está desplazando a la derecha, ¿no? En lugar de irse, perdón, a la izquierda, en lugar de irse hacia la derecha, se está desplazando hacia la izquierda. ¿Por qué puede suceder eso, esta disminución de la demanda? Pues puede ser por razones desde que, por ejemplo, es un producto que pues ya no se usa mucho, piensen ustedes a lo mejor en algo muy exótico, ¿no? Ahora, en estos cubitos que se usaban para ciertos tipos de cámaras, que se les ponía en flash, así eran unos cuadritos. Yo me acuerdo mucho porque me llamaba mucho la atención esos cuadritos. Pues simplemente empiezan a usarse celulares, se dejan de usar esas cámaras antiguas que usaban un rollo de gelatina y entonces obviamente disminuye la demanda de esas cámaras y disminuye la demanda de esos cuadritos para el flash. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo un desplazamiento completo de la curva de demanda hacia la izquierda, aunque el precio no variara, ¿no? El precio pues seguía siendo el mismo. Lo que sucedió fue que pues la gente dejó de demandarlos porque ya había otro producto que se usaba en lugar de esos. ¿Cuáles son los 5 factores que van a provocar este desplazamiento de la curva? ¿No? Es decir, ya dejamos el ceteris paribus y empezamos a agregarle modificaciones que podrían generar este movimiento de la curva. Por un lado, el cambio en los precios de los bienes o de los servicios relacionados, ¿no? Es decir, si por ejemplo, no sé, para usar, por ejemplo, un auto, ¿no? Comprar un auto, resulta que empieza a bajar la gasolina, pues entonces obviamente también podría empezar a demandarse más autos, ¿no? O al contrario, si en lugar de bajar la gasolina, porque sabemos que esa sube y sube, suponiendo, ¿no? Que empieza a bajar el costo de la energía eléctrica y los servicios para los autos eléctricos. Pues entonces a lo mejor podría, aunque se mantenga el precio, como es más barato todos los servicios relacionados, pues entonces va a empezarse a demandar más los autos eléctricos que los autos de gasolina, ¿no? ¿Qué otro factor puede desplazar la curva? Un cambio en la renta. Acuérdense que hablamos de renta cuando hablamos del ingreso, ¿no? Un cambio en la renta de las personas, un cambio en el ingreso. Pues entonces las personas van a empezar a demandar mayores cantidades. ¿Por qué? Porque tienen un ingreso más grande. No están dispuestos a pagar más, ¿no? Lo que están dispuestos es a comprar más. Un cambio en los gustos o preferencias, ¿no? Lo mismo, pues resulta que ya pasa de moda, no sé, ¿qué será? Supongamos, los discos de Michael Jackson, ¿no? Pues ya ahorita ya se murió, ya es un abuelito, ya muchos jóvenes no, pues no, no, bueno, sería un abuelito, ¿no? Ya muchos jóvenes pues no lo conocen, entonces obviamente, pues el desplazamiento de la curva de la demanda de los discos de Michael Jackson, pues se va a empezar a desplazar hacia la izquierda en los gustos generales, ¿no?
A lo mejor si hablamos de los fans, pues no, ahí sí al contrario va a subir el precio, pero en el caso de los gustos generales de toda la población, pues empieza a disminuir, ¿no? Porque ya no muchas personas lo conocen. Cambio en las expectativas, ¿no? Se considera que el entorno económico a futuro va a ser muy bueno. Pues va a haber mayor flujo de dinero, los precios en general van a bajar, entonces, aunque no se modifique el precio de un producto que nosotros compramos normalmente, pues no hay buenas expectativas porque va a haber mayor cantidad de dinero, entonces demandamos una mayor cantidad. Este cambio en las expectativas es muy importante cuando hablamos de indicadores macro, por ejemplo, que se habla de las expectativas del productor o las expectativas del consumidor. En particular, si las expectativas del consumidor son buenas, quiere decir que en el futuro considera que va a seguir consumiendo o va a consumir una mayor cantidad. Y eso es un indicador muy bueno, por ejemplo, para los oferentes, para los fabricantes, ¿no? Híjole, no están pensando en consumir, entonces vamos a producir más para poder satisfacer esas buenas expectativas de consumo. Cambio en el número de consumidores. Esto que decíamos, ¿no? Obviamente, pues si aumenta la población, pues aumenta el consumo de los bienes y entonces eso también va a hacer que se desplace la curva a la derecha o a la izquierda. Cuando decimos entonces que la cantidad demandada de un bien baja, si su precio sube y todo lo demás es igual, es decir, ceteris paribus, lo que vamos a estar diciendo es que no varían los factores que desplazan la curva. Es decir, no hay nada de estos cambios. Solamente está cambiando la cantidad demandada por un efecto de un incremento del precio. Y vamos a ver entonces ahora una por una, ¿no? Cuando hay cambios en los precios de bienes y servicios relacionados, ahí, por ejemplo, se da el caso de que dos bienes son sustitutos, y entonces si sube el precio de un bien, pues va a aumentar también la demanda del otro, ¿no? Este incremento del precio del segundo bien va a inducir que algunos de los consumidores que normalmente lo consumían no lo van a comprar y van a comprar el bien original, ¿no? ¿Por qué? Porque se incrementó el precio del otro, entonces pues, se incrementó el precio del otro, pues mejor compro el primero, que era el que compraba yo anteriormente y después a lo mejor dejé de comprarlo porque era más caro, ¿no? Entonces el otro subió su precio, compro yo el primero. Y se da como tal un desplazamiento de la curva del primer bien hacia la derecha, ¿no? Es decir, hacia allá. Lo veríamos como un desplazamiento hacia la derecha, ¿no? Hacia acá. Bienes complementarios. En algunas ocasiones puede ser que el aumento del precio de uno de los bienes provoque en los consumidores que quieran comprar menos cantidad del otro, es decir, que demanden menos de otro bien. Y esto se da cuando los bienes son complementarios, ¿no? Es decir, son bienes que siempre se consumen de forma conjunta. Por ejemplo, aquí los ordenadores y los programas. Si se incrementa el precio de las computadoras, de los ordenadores, pues entonces el precio de los programas, la cantidad demandada de programas también va a disminuir porque menos gente va a tener computadoras. Si la relación, por ejemplo, entre el café con leche y las galletas, ¿no? Si se incrementa el precio del café con leche, pues entonces a lo mejor por el momento a corto plazo se van a consumir menos galletitas. Es decir, cuando un precio sube, el precio de un bien sube, entonces va a disminuir la demanda de ese producto complementario, por lo menos a corto plazo, ¿no? Y entonces su curva de demanda se va a desplazar hacia la izquierda. Es decir, en lugar de desplazarse hacia allá, se va a desplazar de lo que se compraba de galletitas normalmente, ahora se va a desplazar hacia la izquierda. Es decir, va a disminuir la cantidad demandada. También tenemos los cambios en la renta, ¿no? Que decíamos, si incrementan los ingresos de las personas, entonces estas están dispuestas a comprar más cantidades, ¿no? Independientemente del precio. Y ahí vamos a distinguir dos tipos, bueno, inclusive tres tipos de bienes, ¿no? Tenemos los bienes normales, que son aquellos bienes que su demanda aumenta cuando aumenta el ingreso del consumidor, ¿no? Les pagan más, tienen un mayor salario, entonces se va a incrementar
la demanda por algún bien, ¿no? Y esos son los bienes normales. Cuando ocurre lo contrario, entonces vamos a estar hablando de los bienes inferiores. En el caso de los bienes inferiores, la demanda va a disminuir cuando sube el nivel de ingresos del consumidor. Es decir, van a preferir comprar otro bien en lugar de este. Por eso se les llama bienes inferiores. Normalmente cuando hay una disminución en los ingresos o una caída de la renta, entonces sí el consumo de estos bienes inferiores va a incrementarse, ¿no? Y ya lo decíamos alguna vez, ¿no? Normalmente cuando sube, por ejemplo, el precio de los panes Bimbo, pues la gente empieza a consumir más bolillos, ¿no? Podríamos considerar lo que es un bien inferior. Si incrementa el ingreso de las personas, pues entonces va a disminuir, en vez de que compren bolillito, pues ahora ya prefieren comprar pan de dulce. Normalmente estos bienes inferiores se consideran menos deseables frente a otras alternativas que tienen otros atributos, ¿no? Más completos y que normalmente suelen ser mucho más caros. Por eso cuando estos bienes que son inferiores se enfrentan a un incremento del ingreso de las personas, pues entonces su demanda va a disminuir, ¿no? ¿Sí se comprende aquí cuál es la diferencia entre estos dos, entre los bienes normales y bienes inferiores? Denme algún ejemplo, chicos, de bienes normales y bienes inferiores. Yo digo, ¿quién? ¿O alguien quiere participar? A ver, Rodrigo, dígame, un ejemplo de un bien normal. O ya se fueron a desayunar y ya me dejaron aquí, oigan, me hubieran invitado a desayunar. A ver, Naomi, un ejemplo de un bien inferior. ¿No, nadie? Ok, entonces voy a tener que dejar de tareita, chicos. Ok, entonces seguimos con cuáles son otros de las variables que pueden modificar esa curva de demanda. Cambios en los gustos o preferencias, ¿no? Maestra, Normalmente, a ver si lo oigo. bien inferior puede ser, eh, son las comidas baratas, una comida barata, por Ok, ejemplo, sí, por ejemplo, no sé, ¿cómo se llama? Marucha, comidas baratas. ok, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Incrementa el ingreso de las personas, ya en vez de comprarse su maruchan, a lo mejor se compran una torta cubana o una hamburguesa, ¿no? O se van a Sí. un restaurancito a comer. Ok, muy bien, muy bien. Un Ok, bien, un bien normal podría ser, por ejemplo, un carro, los carros, maestra. un Pues ya, bien normal, sí. por ejemplo, pues ya las personas tienen su medio de transporte, ¿no? Entonces, pues ya empiezan a ganar más y se pueden comprar un carrito o así, y pues Su ya, carrito. o ya dependiendo de gustos, pues pueden usar ese dinero para otra cosa, ¿no? Que ahí decía que podía que la demanda de algunos productos disminuya, ¿no? Y decía. Exactamente, ¿no? Los autos es un buen ejemplo de bienes Por normales. celulares. Los celulares también, pero ¿cuál sería, por ejemplo, el bien inferior en el caso de los autos y cuál sería el bien inferior en el caso de los celulares? Pues en los celulares, por decir, La no sé, devaluación, es que un por ejemplo, teléfono el más cuando actual, vas, pero en vez de eso, pues te compras uno más sencillito que pues no afecte económicamente y que cumpla las necesidades, ¿no? Que tengan la misma función. O sea, el teléfono más caro puede tener mejor cámara, no sé, más espacio, pero pues mientras el teléfono de menor costo tenga, o sea, pueda tomar fotos y te deje tener tus aplicaciones o tus redes sociales, pues ya te quedas con el más barato. ¿Ok? ¿Y en qué sentido? yo siento que es Pero lo hablando del, del producto, ¿en qué ¿me escuchan? sentido bajaría la Sí, demanda? ¿Me escuchó o no, maestra? sí, sí lo escucho. ¿Sí? Ah, es que pensé Sí, que no me escuchaba. No, yo siento que es cuando, por ejemplo, en los iPhone, que sale uno, que como por ejemplo ahorita ya salió el nuevo, ¿no? Pero el anterior ya disminuyó su precio. O sea, pero muy, o
sea, del precio que tenía, vamos a suponer que costaba 20,000, pues bajó a la mitad, porque ya salió el nuevo. Entonces yo siento que ese es o sea, el menor, bueno, de lo que decía de la diapositiva anterior. Ok, entonces si se incrementa el ingreso de las personas, preferirían obviamente el nuevo iPhone, ¿no? Y a lo mejor el iPhone 5, el iPhone 4, No, pues me refiero a la disminuiría diapositiva, ajá, anterior de que, Ajá, ajá, no sé si la puedo sí, cambiar. ¿no? Disminuiría justamente la demanda, ¿no? O es más claro todavía, por ejemplo, un telefonito de estos que solamente es para enviar mensajes, que no tiene cámara para celular, que no tiene acceso a redes sociales, ¿no? Híjole, pues si nos quedamos sin trabajo, disminuye nuestro ingreso, pues compraríamos ese, ¿no? Y ya conseguimos trabajo, incrementa nuestro ingreso, no, pues ya lo dejamos, ¿no? Que vamos a andar comprando esos, ¿no? Pues mejor compramos un teléfono que tenga cámara, que tenga acceso a redes sociales y bla, 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 ¿no? En el caso, Incrementa el por ejemplo, de ingreso. los autos, ¿cuál sería el bien inferior, chicos? El auto es un bien normal. ¿Y cuál sería el bien inferior que deja de comprarse porque aumenta el ingreso de las personas? Carros usados, Ajá, sacan por ya uno a la ejemplo, agencia. ok, un carro usado, ajá, ¿qué más? Pues algunos otros medios de transporte, ¿no? Ajá, La ¿como cuál? bici, la moto, Ok, las bicis, las motos, pues el los metro, taxis, bueno, un ¿no? servicio, ¿no? Los servicios de Ujú, transporte. sí. El metro, por ejemplo, ¿no? Que es la limusina naranja, ¿no? Se deja de consumir con limusina naranja cuando hay un mayor nivel de ingreso, ¿no? Como decían, pues mejor se compra su carrito y pues ya se va a pasear en su carrito en lugar de recorrer la ciudad con el democrático metro. Pero luego es más rápido ese. Sí, sí, justo, ¿no? Más ahora con el enfoque que le están dando a las vialidades, esa es la idea, ¿no? Que la gente prefiera usar el transporte colectivo a andar en carrito que contamina más. Pero bueno, decíamos también los cambios en las expectativas, ¿no? Cuando los consumidores van a hacer una compra y tienen una expectativa sobre el precio futuro, entonces puede afectarse esa demanda actual, ¿no? Si sabemos, por ejemplo, que ya sabemos, ¿no? En noviembre viene el Buen Fin y ahora va a ser por internet. Entonces ya sabemos que va a ser el Buen Fin, va a ser por internet. Ahí vamos a poder comparar perfectamente los precios de los productos en diferentes tiendas. Pues entonces ahorita dejan de consumir, porque ¿para qué consumen ahorita, no? ¿Para qué demandan ahorita si ya sabemos que en noviembre va a estar el Buen Fin y van a estar las cosas más baratas, ¿no? Bueno, teóricamente, porque luego ni están más baratas. Pero bueno, eso sería también, ¿no? Cambio en las expectativas. Si también tenemos una expectativa de que se va a incrementar el ingreso, la renta nacional va a incrementarse, entonces eso también puede generar cambios en la demanda, ¿no? La gente va a tender más a endeudarse y a comprar bienes que son más caros o a demandar bienes que son más caros porque tenemos buenas expectativas. Este fue algo muy curioso que sucedió justamente con el cambio de gobierno, ¿no? Cuando se dio el cambio de gobierno, ya estábamos entrando en un proceso de recesión a nivel mundial. Ya empezaban a ser, pues, menos positivas las expectativas de los consumidores en el mundo. Pero aquí hubo cambio de gobierno y todo el mundo estaba tan feliz, ¿no? Todo el mundo dijo, no, ahora sí, no vamos a despegar México como potencia, todos vamos a tener trabajo, vamos a tener nuestras becas, nuestras tarjetas, y entonces se dio lo contrario, ¿no? Por eso es que al inicio de gobierno no nos pegó tan duro la crisis en el ciclo internacional, porque como aquí las expectativas eran buenas, pues la gente estaba comprando mucho, no estaba demandando muchos productos, estaba animándose a adquirir deudas con los bancos. No se cayó, por ejemplo, en ese momento la compra de los automóviles, ¿no? Ya obviamente por el ciclo internacional recesivo, ya después empezó a disminuir esta expectativa de los consumidores, ¿no? Ya hacia el segundo año, que fue cuando empezaron con la discusión de que sí estamos en recesión, no estamos en recesión, sí estamos en recesión, no estamos en recesión. Pero justo, ¿no? O sea, ese cambio de ¿Y si gobierno era generó recesión o expectativas no era positivas. recesión? Pues técnicamente en febrero no era recesión, pero en marzo ya, porque técnicamente
se considera que hay recesión si hay 3 trimestres consecutivos de crecimientos negativos, ¿no? De decrecimientos del PIB. Entonces, en febrero, pues llevábamos enero y febrero. No, en diciembre, como pues es compras, no había decremento, había incremento del PIB. En enero y febrero, pues no podía declararse la recesión técnica, ¿no? Ya hasta marzo, y a finales de marzo, que vimos que no siempre sí también disminuyó el PIB, entonces ya técnicamente ya se le podía llamar una recesión, ¿no? Pero por lo menos eso sí tuvo razón el PG, ¿no? Y aparte estoy grabando. Eso sí tuvo razón el secretario de Hacienda y el presidente, ¿no? En febrero definitivamente no estábamos técnicamente en recesión. Mi viejito precioso. Sí, oigan, también que me cae y aquí yo quedo mal hablando del mal. Ok. Otro tipo de efecto que puede hacer estas modificaciones en la demanda son los cambios del número de consumidores. Y esto decíamos, ¿no? Esto es lo más normal porque la población crece. Normalmente esta curva de demanda individual, pues obviamente, si es demanda individual, va a mostrar nuestra relación personal, ¿no? O del consumidor individual con el precio. Ahí es donde nosotros hacemos también nuestros planes, ¿no? De consumo. Si yo veo que el precio está barato, pues a lo mejor me animo a comprarme una computadora y un teléfono celular, ¿no? Si yo veo que los precios están muy caros, pues solamente si necesito la computadora me la compro y si no me aguanto con la que tengo y nada más me compro mi celular. Y si además está muy caro también el celular, pues no me compro nada y mejor me aguanto con mis 2 aparatos que tengo actualmente, ¿no? Esta curva de demanda del mercado va a mostrar esa cantidad demandada, pero de todos, ¿no? No nada más la personal o la individual, sino que va a mostrar la totalidad de los planes de consumo de todos los consumidores, por lo menos de un país o de un mercado grande, ¿no? Porque igual podemos estar hablando a lo mejor la demanda de bienes, ¿qué será? La demanda de bienes de capital de los empresarios, ¿no? Entonces, son en el país, pero solamente un grupo específico de actividad. Esta curva de demanda, entonces, se va a referir a la demanda del mercado, ¿no? Que es la suma de todas las curvas individuales de cada una de las personas. Y entonces, obviamente, pues si aumentan el número de consumidores, ¿no? Pues obviamente se va a modificar esa demanda. Entonces, a modo de resumen, pues tenemos aquí que la demanda se va a desplazar hacia la derecha si hay un consumo mayor o bueno, un consumo de productos que son muy populares. Si aumenta la intención de compras de la población, si aumentan los ingresos de las personas y es un bien normal, si aumentan los precios de los bienes sustitutos, ¿no? Ya no compramos esos, ahora compramos y si los precios de los complementos disminuyen, ¿no? Ya es más barato adquirir los accesorios del iPhone, entonces a lo mejor sí nos animamos a comprar un iPhone, ¿no? Y además si hay expectativas futuras, ¿no? Que nos alienten a hacer compras. ¿Cuándo se va a desplazar a la izquierda nuestra curva de demanda? Bueno, cuando decidimos comprar, ¿no? Productos que tenían anteriormente menor popularidad, ¿no? Y ahora son más populares. Entonces, el del que es menos popular, pues va a desplazarse hacia la izquierda. Cuando hay una baja intención de compra en la población, ¿no? Pues simplemente no quieren comprar estos bienes porque no hay una idea de que la economía vaya a estar bien, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto también se refleja mucho en el caso de los autos, ¿no? Es un indicador muy, muy clave, ¿no? Cuando ya sabemos que cuando hay crisis, ¿no? Que cuando hay malas expectativas, pues la gente no se va a animar a comprar un auto y en general bienes de capital, ¿no? Pero particularmente en el común de la población, autos. ¿Para qué te compras un auto nuevo si no sabes si vas a poder pagar esos 36, ¿qué es? 36, 60 y 72 meses, ¿no? De estar pague y pague el coche. Cuando hay una disminución de los ingresos, ¿no? Particularmente para un bien normal, disminuye el ingreso, la renta, el salario de las personas,
entonces va a disminuir también ese consumo. Cuando el precio de los sustitutos disminuye, pues ya en vez de comprarme mi bolillo, me compro mi pan de dulce, ¿no? Cuando los precios de los bienes complementarios aumentan, híjole, pues subieron ya el precio de los servicios del auto, ¿qué será? Del auto Honda, pues entonces ahora mejor me compro un Volkswagen, ¿no? Que son más baratos los servicios complementarios. Y cuando las expectativas futuras pues invitan a no endeudarse ahorita, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones por las que puede desplazarse a la derecha la curva de la demanda o puede desplazarse hacia la izquierda. De tal forma, entonces, que si nosotros lo vemos ya en combinación con el comportamiento de la oferta, pues nosotros tenemos aquí, ¿no? Que el efecto se da sobre la curva de demanda, que son las azulitas, mientras que nuestra oferta pues es la misma. Si se da como tal un aumento de la demanda de bienes que se necesitan, ¿no? Estamos en Q1 y la demanda se desplaza ahora a Q2, una cantidad mayor, pues entonces el equilibrio que anteriormente lo encontrábamos en el punto E1 y que se encontraba esta cantidad Q1 a pagar a un precio P1, pues entonces va a desplazarse la curva y además de que se va a incrementar la cantidad, también se va a incrementar el precio, ¿no? Entonces tenemos una situación o un estadio donde ahora el nuevo equilibrio de mercado pues va a estar dado a una cantidad mayor y a un precio mayor, ¿no? Entonces, esto normalmente es lo que suele ocurrir ya en el largo plazo, ¿no? Es como un comportamiento natural. ¿Por qué? Pues porque normalmente va a incrementarse la cantidad demandada, porque se incrementan, se va a incrementar la demanda porque incrementa la población, ¿no? Entonces va a haber un incremento de la cantidad de bienes que se demandan y eso también va a hacer que el precio suba. Y el nuevo equilibrio será este. Y justo esto es lo que normalmente se busca evitar cuando hablan del control de la inflación, ¿no? Porque el control de la inflación implica que va a haber un incremento de precios, que puede ser porque hay un desplazamiento en la curva de demanda, que puede ser porque se incrementan, por ejemplo, los costos de producción, y entonces vamos a encontrar equilibrios de mercado, pero a precios mucho más altos. Si esto se da una vez porque incrementó la población, bueno, no pasa nada. Si se da una vez porque incrementó el costo de producción, bueno, pues a lo mejor no pasa nada. Ya cuando alcancen escalas de producción puede volver a disminuir. Pero en una economía muy inestable, esto se va a dar constantemente, ¿no? Entonces va a incrementarse y se va a incrementar otra vez y se va a desplazar otra vez y eso va a ser una situación permanente de incremento del precio, ¿no? Y ese incremento del precio constante, trimestre tras trimestre o año tras año, pues lo que hace es que ofrece productos a precios mucho más altos y eso obviamente pues pega en el bolsillo de las personas. Entonces, esta idea de detener la inflación o de mantener la inflación estable, pues justamente es para evitar que se dé un incremento permanente de los precios. Luego entonces, yo creo que nos quedamos aquí porque si no ya no nos va a dar tiempo de ver ahora todos los desplazamientos de la curva de oferta, porque justamente vamos a analizar lo mismo, ¿no? Cuáles son las condiciones en las que se desplaza a lo largo de la curva de oferta y después cuáles son las condiciones en las cuales nuestra curva de oferta completa se desplaza ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda. Entonces, ahí les encargo del libro que les dejé ¿de quién era? ¿De Samuelson o de Dornbusch? Ya no me acuerdo. Que revisen justamente, ¿no? El capítulo donde se habla de oferta y demanda y particularmente de desplazamiento de la curva de oferta. ¿Va que va? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí, chicos? No, maestra, gracias. ¿Está clarito? Como el agua de los canales de Xochimilco. ¿Así de claro o más Sí, claro? claro. Ok, va que va. Entonces, no les dejo tarea más que eso, que revisen el capítulo del libro,
porque tienen que entregar su actividad del viernes, ¿vale? Maestra, con Oigo, respecto a oigo. la actividad, tengo ya tengo un pequeño avance, pero el problema, como no entré en las primeras clases, tengo Ajá. el problema cómo desarrollarlo, cómo se desarrolla o cómo se va a desarrollar. Ah, ok. ¿A partir de cuál empezó a entrar a usted? Creo que una semana después. Una semana después. Déjeme le Sí. digo ahorita, que es lo primerito que vemos. De todos modos, esto que estamos viendo ahorita le va a ayudar, porque pues justo fue de las cosas que empezamos a ver, pero de forma más sencilla, ¿no? Entonces déjeme abro Sí. mi temario para ver exactamente qué fue lo primero. Ya lo chequé, pero no le entiendo muy bien cómo desarrollarlo en el video que mandó, que subió. Ajá. Creo que fue el primer tema, segundo, creo. Creo que fue lo de, sí, fue lo de frontera de posibilidades de producción, ¿no? Ok. Y ¿ya llegó cuando estábamos viendo lo de ventaja comparativa o no? No, después. Después. Sí. Ok, entonces son esos dos temas. Frontera de posibilidades de producción y ventaja comparativa. En el caso de frontera de posibilidades de producción, va a ser muy sencillo, porque en realidad no tienen que hacer ahí cálculos ni nada, ¿no? Solamente señalar gráficamente cuáles serían las dos opciones que tenemos para producir, ¿no? Bueno, si así se le puede llamar, para producir agua en la Ciudad de México, ¿no? Para tenerla disponible. Espérenme, le comparto la presentación rápidamente. A ver, ya me perdí de Zoom. Aquí está. Y esta está acá. Ok. Aquí va a ser muy sencillo porque lo único que ustedes tienen que señalar, ¿no? Aquí nos dice nuestra frontera de posibilidades de producción es una gráfica que va a mostrar la cantidad máxima que se puede producir, ¿no? En este caso sería 2 bienes, pero nosotros lo vamos a hacer en lugar de que sean 2 bienes, con 2 formas de producción, ¿no? Es decir, ¿cómo solucionaríamos este asunto de la distribución del agua en la ciudad? Con 2 opciones que tendríamos para producir. Una sería con lo que tenemos disponible, por ejemplo, actualmente, ¿no? Y por eso depende de su alcaldía, porque dependiendo de la alcaldía que está analizando, la forma como se provee de agua puede ser o solamente de pozos, ¿no? De la misma ciudad, de nuestra capa del subsuelo de agua, o traen agua del Cutzamala para esa delegación. Entonces, si es principalmente de pozos, nuestra primera opción de producción pues sería agua de pozos, ¿no? Ese sería como tal el bien, agua de los pozos. Nuestra otra opción sería, por ejemplo, el que trajeran agua del Cutzamala, ¿no? Si es solamente, por ejemplo, solamente traen agua del Cutzamala, entonces aquí en la X pondríamos, ¿no? El traer agua del Cutzamala y entonces a lo mejor hacerlo de una forma más eficiente, ¿no? En lugar de traer agua de tan lejos, pues a lo mejor tratar el agua que ya tenemos aquí en la ciudad, ¿no? Que ya se trajo, volverla a purificar. Entonces, ahí tendría usted, por ejemplo, que investigar cuál es la cantidad de litros de agua que usa su delegación, ¿no? Y eso sería pues la cantidad que sale del subsuelo o que se trae del Cutzamala. Y tendría que investigar, por ejemplo, cuánto cuesta una planta de tratamiento. SACMEX también tiene sus plantas de tratamiento y normalmente podemos encontrar información de cuánto cuesta tratar agua, ¿no? Ahí no se dirá, tratar 1000 litros de agua cuesta tanto. Entonces, si en mi alcaldía yo tengo el dato de que hay no sé, 3 millones de habitantes y en total consumen 5,000 metros cúbicos de agua, pues entonces ahí ya puedo hacer un cálculo de cuánto me costaría
el tratar toda esa agua, ¿no? Si ya encontré el dato de cuánto me cuesta tratar 1000 litros de agua. Y en sí nada más sería con esos datos muy sencillos plantear cuál sería esta opción, ¿no? Si solamente obtenemos agua de los pozos, si solamente recicláramos el agua, y entonces proponer aquí cuál sería la mejor combinación. Esto es cuando solamente es una modalidad, ¿no? Pero además tenemos, por ejemplo, alcaldías donde se trae agua de las dos formas, ¿no? Entonces, en lugar de colocarnos hasta acá o de colocarnos hasta acá, estaríamos aquí, ¿no? Y eso es con respecto justamente a la frontera de posibilidades. De todos modos, le voy a buscar algunos videitos más cortos que hablen exactamente de qué es la frontera de posibilidades de producción, para compartírselos ahí en Edmodo y que les dé también a todos, ¿no? No nada más a Jorge, sino a todos, que les dé una idea de cómo plantean esta idea. En realidad ahorita solamente nos quedamos en planteamiento de ideas y de datos generales, ¿no? Ya después iremos entrando ya más en materia con respecto a... Y qué bueno que me acuerdan, déjenme lo anoto. Les comparto entonces otra vez la liga de mi artículo, porque ahí es donde se explica, y es que no lo encontraron en otro lado, ahí explico qué delegación se surte de qué forma, ¿vale? Entonces, en eso quedamos. Gracias. De todos modos, ¿va a subir el video? ¿Hoy lo sube? ¿El que Sí, se hizo hoy lo ahorita? subo. Ah, Ahorita para no, porque checar. ahorita tengo clase. Tengo No, en la clase tarde, de no. 12 a 1:30. Pero yo creo justo entre 1:30 a 3, porque tengo otra clase a las 3, justo entre 1:30 a 3, les subo de una vez los videos para que lo vayan revisando y pues vayan avanzando en su actividad. Ok. ¿Va que va? Gracias, maestra. Sale pues. Bien. Entonces así le Hasta hacemos, luego. chicos. Oiga, profesora, Oigo. es que yo creo que no tengo apuntes, entonces, ¿cuántos temas son para hacer las diapositivas? Es frontera de posibilidades de producción, ventaja comparativa, ¿y qué más? Que Son un el punto montón. de ¿Quién le manda a no tomar equilibrio. apuntes? Le comparto ahorita la pantalla y además, los apuntes del curso, es decir, todas las presentaciones que yo les he puesto, están disponibles en la página de Edmodo. Se va a donde dice folders o carpetas y ahí va a buscar la que dice contenidos nucleares. Ahí está disponible todas las presentaciones. Me falta actualizar esta. ¿En la hoja? Sí. Mire, esto, son estos temas, son justamente 8 temas, y son bastantes, ¿no? Pero por ejemplo, estos, bueno, no, más bien lo van a usar, ¿no? Estos 3 en particular solamente es plantear las ideas, ¿no? Cómo se razona a partir justamente de estos conceptos. Pues es lo que van a hacer ahí poniendo sus grafiquitas, entonces prácticamente no cuenta. Lo que sí va a ser también igual de razonamiento, también no es de razonamiento, porque de todos modos no vamos a hacer intercambio particularmente con alguien, ni menos en materia de agua. Y aquí sí ya tienen que plantear ideas, ¿no? De cuáles son las opciones racionales que tenemos para elegir, qué es lo que hacemos con esa situación de escasez, con esa frontera de posibilidades de producción y con esas ventajas comparativas, ¿no? Y aquí explicar entonces cómo alcanzaríamos ese equilibrio de mercado en materia justamente del agua, lo que platicamos de las tarifas y todo eso, ¿no? Y acá, también relacionado justamente con este tema de las tarifas, lo que tendrían ustedes que analizar es, por ejemplo, cuál es el nivel de ingreso promedio de su alcaldía que les tocó analizar, como para ver si para esa alcaldía en particular una opción sería el ajuste de tarifas, o al contrario, hay que mantener las tarifas estables, y entonces cuál sería otra opción justamente para mantener esta relación de gasto e ingreso de la ciudad, ¿no? Que no que no siga gastando tanto, o bueno, que no sea tan oneroso esa producción del agua, justamente para sí cumplir con el principio del derecho al agua, ¿no? Y proveer de agua a todos. Entonces, aquí más bien es, aquí todavía sigue siendo como directamente sobre la situación del agua en la ciudad, y aquí ya más bien es el deber ser, ¿no? Es decir, ¿qué debería de hacer la ciudad para resolver esta situación de escasez con la frontera de posibilidades de producción
y con el nivel de tarifas que tenemos, ¿no? Aquí ya más bien es plantear ustedes qué sería lo correcto que debería de hacer, pero en función de estos temas que ya vimos. ¿Para qué va? Ok, Sí, maestra. gracias. Entonces ya ahí tiene los apuntes para que los vea así, uno por uno los temas, o qué fue lo que fuimos viendo. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Bien, chicos. Entonces nos vemos, que tengan un lindo día. ¿Yo puedo hablar ahorita con usted, maestra? Sí, rapidito, porque le digo que a las 12, ya son las 12, tengo clase con otro grupo y vamos a evaluar. Entonces, Repruébelo, chicos, maestra. los veo pronto, ¿vale? Sí, solo que a solas. Sí, ya ahorita se van saliendo. Creo que mi compañero dejó. Sí, se fue a desayunar y nos dejó aquí, oiga. ¿Qué pasó? Yo no estuve viniendo a clases porque tuve un percance en mi casa. Mi casa en la parte de arriba, en el piso de arriba, se empezó a quemar. Entonces, por Ay, eso no estaba viniendo. Y por eso no sé qué tengo que hacer o cómo justificar las faltas o cómo mire, ponerme. asistencia como tal, pues no he pasado porque aparte en esta situación compleja, ¿no? De pandemia, pues sé que a veces simplemente por cuestiones del Zoom hay gente que no puede conectarse, ¿no? Porque no tiene buena conexión a internet. Entonces, por el lado de las asistencias no hay problema. Lo que sí, entonces va a tener usted que estudiar solito los apuntes, ¿no? De las clases o los temas que no haya visto. Ya le comenté que ahí en Edmodo están las presentaciones. Están también las ligas de los videos. Desgraciadamente en esta clase siempre se me olvidaba grabar, entonces no van a estar todas las grabaciones de los temas. Entonces, Solo fue desde el miércoles pasado. ok, bueno, ok, ya, entonces solamente no se enteró de qué